dos, tres. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros. Una disculpa por la demora. Tuvimos unos temas técnicos, pero bueno, ya resueltos, estamos aquí. Y el día de hoy traemos a un invitado muy especial con nosotros. La verdad es que estoy muy contento de recibirlo, un buen amigo, Alex Cardini. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada más como un breve intro, Alex Cardini es CTO y cofundador de Confront y viene a platicar con nosotros sobre productos digitales. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar aquí, compartir un poquito y de pasada aprender. Muchas gracias por la consideración. Excelente, no, pues gracias a ti, Alex. Oye, Alex, pues mira, como sabes, aquí la comunidad es mucha persona emprendedora, ávida de la tecnología, de aprender a programar, de conocer de la tecnología en general, de la industria. Y yo creo que, bueno, algo que nos gusta mucho siempre que tenemos un invitado es conocer qué es lo que hace, ¿no? A veces es muy fácil decir, oye, pues soy el cofundador, ¿no? Se dice fácil, pero creo que es bastante esfuerzo. Creo que tú nos lo puedes confirmar si sí o no. Pero platícanos un poquito, ¿qué es Confront? Para que entendamos todos. Claro que sí. Bueno, somos una organización en la que lo que comercializamos principalmente un modelo que se llama Product as a Service. Estamos haciendo disrupción al sector de construcción de software a la medida, porque nos dimos cuenta que para la mayoría de las compañías era frustrante el adquirir y construir o implementar software y tendría a ser una experiencia bastante negativa, ¿no? En la que contrataban a un vendedor o proveedor de software tradicional, implementaban y terminaba siendo un producto o una plataforma poco optimizada a través del tiempo, o contrataban a un grupo de desarrolladores, un freelance, les cobraban por hacer el proyecto, pero ese proyecto se quedaba como solamente en un momento del tiempo del cliente, ¿no? Y esto hacía que la experiencia de tener tecnología fuese muy frustrante, tuviera altas barreras de entrada y pues nos permitió a nosotros crear un modelo en el que no tenemos costos de inicio, sino un costo mensual por hacer tecnología a la medida. Y bueno, hoy día somos una compañía que tiene usuarios de nuestra tecnología en más de 50 países, distribuido en más de 3 millones de usuarios anuales en nuestras distintas aplicaciones. Wow, padrísimo. Digo, un poquito, a ver si te seguí para entenderlo y me corriges si me equivoco. Digo, hace unos años, antes de todo estos cambios y tendencias en la industria, como bien dices, ¿no? Primero llegaba la empresa y si eres una empresa con muy buen capital o mucha inversión, pues puedes decir, oye, voy a comprar un par de servidores y no sé, necesito construir un sistema de contabilidad o un manejo de inventarios y empiezas a hacer a tu equipo de IT y empiezan a construir los desarrollos o las soluciones que necesitan en casa, ¿no? In-house. Y por otro lado, pues también está así, es, lo que te entiendo es pasamos un poquito después de ese tiempo y también tenemos después la tendencia por ahí de hace unos 10 años donde tenemos a desarrolladores que te hacen soluciones, pero si se te van, te refieres a que se quede en el tiempo porque si se va esa persona, ya nadie sabe qué va a hacer con esa solución, simplemente la siguen utilizando hasta que se vuelva obsoleta o hasta que llegue una nueva solución que lo cambie, ¿no? Correcto. Y entiendo entonces que el software as a service es esta nueva tendencia que tenemos de poner, corrígeme, si metemos todo en la nube, digamos a AWS, a Azure, ustedes desarrollan el software y en este caso yo ya como cliente lo único que hago es estar solicitando lo que necesito, así como Gmail, ¿no? Yo necesito cuentas de correo, me suscribo a ellas, las puedo utilizar, pues simplemente las elimino, pero ya no entro yo en los ciclos de desarrollo, en el mantenimiento de servidores, o sea, empiezo a ahorrar en esas partes. Hasta Exacto. aquí vamos agarrando bien la idea. Sí, súper alineados. O sea, nosotros lo que quizás ahí solamente complementaría, no es un software as a service
como tradicional la caja, o sea, no construimos soluciones y después comercializamos, sino hacemos este diseño en conjunto y co-creación con el cliente para entender qué es lo que necesita para su operación y desarrollamos a la medida ciertas funcionalidades, pero sin cobrarlo como un desarrollo a medida, sino por eso le llamamos un product as a service, ¿no? Porque lo hago a tu medida y a tu operación, pero te lo voy gestionando como un producto. Como una suscripción, ¿no? Exacto, a través de una suscripción anual y eso es lo que hacemos y que hasta ahora nos ha diferenciado en el mercado. Excelente. Oye, y ahora yo tengo la curiosidad, ¿cómo es que llegaste a este rubro? Platícanos un poquito de ese camino de vida que te hizo llegar hasta allá. Claro que sí, pues digo, me encantaría decir que fue algo súper estudiado y que fue una decisión hiperconsciente. Y de hecho eso es algo curioso que siempre reflexiono, ¿no? Muchas veces pensamos que las grandes decisiones y los grandes momentos suceden con mucha antelación, mucha planeación. Como en y las que son películas. Grandes decisiones. Exacto, como de tomé la gran decisión hoy de empezar una compañía de Product as a Service y la realidad es que conforme vas creciendo y madurando como emprendedor te das cuenta que hay muchas decisiones, son pequeñas, que vas tomando en el día a día, pero que a lo largo del tiempo son como el concepto de interés compuesto, ¿no? Van construyendo hacia cierta dirección. Y regresando a tu pregunta de cómo llegué a esto, la realidad pues lo resumo entre un poco de suerte y un poco de estar en el lugar correcto, con las habilidades correctas, en el momento correcto, porque yo trabajaba muy de la mano con varias compañías, emprendimientos. A mí desde hace, no sé, unos 12, 15 años, el tema de la innovación, el emprendimiento me ha apasionado. Y pensé que una de las formas de impulsarlo era dando acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas. Estaba muy metido en eso. Y digo ahí que se me ocurrió aprender a hacer una plataforma de cero. Me metí a distintos cursos en línea, estuve aprendiendo. Si bien mi formación también es como ingeniero, pues de ser ingeniero a construir algo desde cero que sea operable en línea, hay bastante que hacer y no siempre lo tienes tan disponible. Y ocurrió esta primera versión de una plataforma que nosotros le llamamos el Growth Kit o el kit de crecimiento para pequeñas y medianas empresas, en donde la idea era darle herramientas prefabricadas, mucho pensadas en Excel, en PowerPoint, etcétera, para que pudieran gestionar mejor su negocio, ¿no? Y empezamos con esta idea, yo y otros dos socios. Yo construí la primera versión de la plataforma que hoy la veo en retrospectiva y está chafísima, pero bueno, así pasa. Y estos dos socios y yo lo que hicimos fue empezar a promoverla y empezar a platicar con nuestros conocidos que tenían compañías y demás. Y fíjate que en una conversación, un director general de una compañía que fue de nuestros primeros clientes, me dijo, oye, me suena padrísimo todo esto que me estás diciendo de Growth y para que yo estructure más mi compañía necesito invertir en tecnología y automatización y digitalización. Me suena padrísimo, ¿no? Para este momento nosotros cobrábamos por acceso a la plataforma $99 al mes y la verdad es que era difícil vender, ¿no? No era algo, nos tomaba mucho convencimiento venderles a la gente y creo que varios de nuestros primeros usuarios fue más como un favor por verle el valor real a la plataforma, pero bueno, estábamos en esa dinámica, crecimiento lento, sin tanta variación, y este cuate nos dijo, te propongo una cosa, ustedes ya tienen una plataforma, yo sí quiero automatizar y sé que tengo que automatizar mi negocio, ¿por qué no? Más bien lo que yo hago es en vez de contratar tu plataforma, los contrato a ustedes para que me hagan lo que yo necesito en mi negocio. Ustedes hacen eso y digo, la verdad es que como todo cofundador hambriento de crecer el negocio y de realmente empezar a construir cosas, la respuesta fue sí, obvio, también hacemos eso. Y la verdad es que en este momento lo que hacíamos no le llamábamos Product as a Service, no teníamos una metodología tan elaborada, pero este planteamiento nos invitó a ver el mercado de este cuate ya venía de haber implementado 2 CRMs, un ERP, haber contratado 2 casas de software independientes para desarrollarle software, y lo que me dijo, los quiero contratar a ustedes como este motor relacionando lo que necesito con mi operación con la tecnología. Y pues hicimos una propuesta, la aceptó y con eso empezamos a crecer, contratamos a nuestros primeros empleados. Afortunadamente también era un ticket más alto que la venta de la plataforma, de la suscripción a la plataforma. Y pues nos dimos cuenta que teníamos algo, ¿no? Que teníamos
pues esta cosa sencilla como innovación en modelo de negocio que empezaba a tomar tracción y a resonar en el mercado y a tener una validación mucho más real. Y de ahí empezamos a tener muchos más clientes y ya bautizamos el concepto de Product as a Service, desarrollamos un modelo de desarrollo propio que para mí es nuestra principal aportación o principal capital intelectual, que desarrollamos mucho con el concepto, para los que aquí sean programadores, no quiero entrar en demasiado tema técnico, pero desarrollamos bajo un concepto que se llama Headless y API First, que hace que todos nuestros componentes sean reutilizables, ¿no? Y eso significa que construimos sobre una plataforma, usamos Amazon Web Services, en donde ya hay elementos configurados y prehechos y simplemente los enfocamos en infraestructuras cruzadas. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, armar bases de datos, controles de usuarios, etcétera, mucho más rápido que en otras metodologías de desarrollo donde empiezas pues prácticamente todo de cero. Y también nos da un segundo factor interesante que es con la masa crítica y la adquisición de nuevos usuarios, nos da cada vez más capital intelectual sobre el cual invocar para hacer nuevas aplicaciones. Entonces realmente creo que estos dos factores nos hacen jugadores pues cada vez más disruptivos en el sector de desarrollo de software. Wow, no, la verdad es que sí, estoy de acuerdo. Oye, hay un punto que mencionas, y digo, antes de que avancemos, platicabas que es necesario tener ciertas habilidades, además de un poco de suerte y demás también para ver la oportunidad, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades, porque veo que estás muy casado con el área de ingeniería, con el área de desarrollo, qué tipo de habilidades tú consideras que en ese primer momento, cuando sucedió esta oportunidad, eran necesarias o te fueron vitales para poder detectarlo? A ver, creo que antes que nada, a ver, si bien las habilidades quizás más técnicas me fueron muy, muy útiles, creo que el principal diferencial fue como esta, yo lo llamo mucho creatividad técnica, ¿no? El tener suficiente conocimiento técnico, pero tener la agilidad suficiente para poder aplicar los conceptos técnicos y decir, a ver, me voy a inventar estos 2, 3 pasos, quizás no va a ser una solución punta a punta ni que funcione a largo plazo, pero nos da para empezar y nos da para empezar a agregar valor al cliente y al producto y demás. Eso es algo que a la fecha hacemos bastante, ¿no? Y yo reto mucho a nuestros equipos ahora de ingeniería que ya hemos ido creciendo, reto mucho no, es que para hacer esta herramienta me va a tomar X semanas, ¿ok? De acuerdo, pero eso sí lo hacemos punta a punta. Cuestionémonos cuál es la necesidad o el objetivo de negocio que tiene que cumplir el cliente lo más pronto posible y ataquemos eso quizás con algo que no sea tan escalable, pero lo resolvemos temporalmente y luego hacemos la transición. Y eso nos ayuda a generar eficiencia y agilidad que no es tan común en el tema de desarrollo. Y creo que esa es una habilidad muy importante, ¿no? Y que no necesariamente está casada con tener conocimiento técnico, al contrario, a veces el conocimiento técnico no aplicado nos genera cierto grado de ceguera del taller. Pero como que normalmente cuando uno es desarrollador o ingeniero en sistemas, por ejemplo, no necesariamente traemos las habilidades blandas, ¿no? Estas que mencionas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva o las metodologías ágiles para enfocarte al resultado o a la acción al cliente. Y a veces nada más nos enfocamos en tener la capacidad técnica, ¿no? Que no necesariamente es sinónimo de éxito, ¿no? Obviamente. Oye, digo, padrísimo. Y ahora, ¿qué tipo de tecnologías? Digo, yo sé que ya abriendo así un poquito la receta secreta, pero ¿qué tipo de tecnologías son las que ustedes manejan? Porque la verdad es que por lo que veo ustedes están montados en la ola, me estás hablando de servicios en la nube, modernizado. ¿Qué tipo de tecnología es la que están manejando o que recomiendas a los chavos que aprendan para sumarse a esto? A ver, creo que hay ciertos precursores que son básicos y que necesitas, son como constantes de la industria y quizás no sea lo más novedoso, pero, por ejemplo, todo el manejo de bases de datos es uno de los temas, creo que más importantes, que tienes que entender conceptualmente cómo funciona para desarrollar algo bien, ¿no? Y el típico de eso es MySQL o SQL, que ha habido mucho debate incluso si es un lenguaje de programación o no, ¿no? Pero bueno, yo se recomendaría entender bien el concepto de bases de datos y cómo estructurarlas, y luego meterte en
no relacionales y todos estos Claro. temas que están ahorita en boga. Pero sí, el concepto de base de datos es un concepto muy importante para para la ingeniería de software moderna. Y nosotros, la verdad es que, fíjate que cuando yo empezaba a aprender a programar, estaba muy de moda, empezaba a estar muy de moda Python. Lo intenté un poco, sé, pero no me siento tan cómodo. Sobre todo porque cuando yo empecé a aprender a programar, Python no corría tan fácilmente en la nube. Python necesitabas de ciertas librerías, tenía un poco más de limitantes. Estaba muy de moda, una súper antiguo, lo siento, pero ya no se usa tanto. Hay todavía developers, hay muchos productos construidos en una tecnología que se llama Ruby on Rails. Ruby estaba súper de moda y seguro va a volver a pasar, y en 10 años, si volvemos a platicar, habrá alguna tecnología de ahorita que ya no se use, pero Ruby era como state of art, ¿no? O sea, lo más moderno que podía ser en el momento, unos 12, 15 años. Y Ruby, la verdad, a mí se me hacía un poco difícil y la comunidad era pequeña, ¿no? Y yo no encontré a alguien que me ayudara a entender Ruby tan fácilmente. Y finalmente empezó todo este movimiento alrededor de un lenguaje que unificara a través de distintos browsers, que estuviera orientado, bueno, que se pudiera comunicar con lenguajes orientados a objetos y demás, que es el famosísimo JavaScript, y que se volvió como uno de los estándares en sobre todo, desarrollo web. A mí siempre me ha gustado mucho desarrollo web. Hubo un tiempo que estuve con mi computadora basada en Linux, y otro tiempo que estuve con Microsoft, y otro tiempo que estuve con Mac. Y algo que me gustaba del software en la web y que no fuera instalable era la facilidad de cogerlo desde cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Y ahora lo veo aún más con el crecimiento de adopción en Android, iOS, ahora que Huawei tiene su propio OS y demás. Y por lo mismo, como que me clavé bastante más en JavaScript, y casi todo lo que tenemos está relacionado a JavaScript. También tiene la gran ventaja de que hay mucha documentación de las famosas APIs, que son estos, pues, sistemitas o interfaces mediante los cuales podemos comunicar una aplicación con otra, y con lo cual podemos enviar y recibir información. Y esas APIs, pues mucha de la documentación inicial estaba en JavaScript, ¿no? Y los famosos JSONs. Entonces, nosotros tomamos la decisión de prácticamente toda nuestra infraestructura y arquitectura armarla primero en Amazon Web Services. ¿Por qué? Porque tenían un super programa de créditos de AWS cuando empezábamos, y te permitían arrancar y aprender y cometer errores sin que le pegara a tu bolsillo. Ahorita ya cada vez hay pues sí, proveedores de nube que están absorbiendo lo mismo, y por ahí tengo a la gente de Google Cloud coqueteándonos por si alguien quiere experimentar en Google Cloud. Ahí tengo códigos. Pero sí, nosotros tomamos la decisión de montarnos sobre AWS, instalar ahí lo que yo llamo nuestro núcleo tecnológico, que es estas partes reutilizables. Y digamos que está como nuestro núcleo, partes reutilizables, y luego colgadas cada una de las distintas aplicaciones que mediante APIs invocan servicios de nuestro núcleo tecnológico. Y eso nos da cierta eficiencia en el cómo corren las aplicaciones, pero también nos da mucha seguridad en cómo escalan nuestras aplicaciones y cómo procesan nuestras aplicaciones. Luego también estuvimos experimentando bastante con el concepto de low code o no code, y hemos usado algunas aplicaciones también en ese sentido para ayudarnos a utilizar o desarrollar ciertos componentes rápido, y también la verdad está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Lo que hace unos 10 años eran estos constructores web como Wix o como, ya no me acuerdo cuáles eran los otros, pero habían varios muy famosos, que solo podías hacer páginas. Ahora cada vez puedes hacer cosas más robustas. Hasta el otro día estaba viendo hasta modelos de inteligencia artificial sin código. Wow. Entonces, oye, y platícanos, digo, ahí te voy a poner un paréntesis. Mencionaste una definición muy buena. ¿Qué es esto de low code o no code para los que no sabemos nada de eso? claro que sí. Bueno, yo definiría las low code como una gama de herramientas. Son principalmente herramientas de software que te ayudan a
lo que le llaman típicamente programación visual, ¿no? Esta parte de yo jalo elementos y los coloco en distintas partes de la pantalla y con eso programo una interfaz. Empezó muy arraigado a temas que en términos web solamente eran visuales, como páginas. Como las páginas web, no como WordPress en ese caso, ¿no? Exacto, como WordPress. WordPress es un buen ejemplo de, digo, sí requiere de algo de conocimiento, pero no de programación per se. O sea, la curva de aprendizaje es como si aprendieras a utilizar muy bien PowerPoint o Excel, en donde el cómo vinculas las cosas es muy visual. Tiene algunas pues sí, limitantes porque no puedes construir todo, pero cada vez hay más tecnología alrededor de este concepto de low code o no code, que básicamente son herramientas que le permiten a usuarios construir sin hacer líneas de código per se. Yo incluso en esos, nosotros que hemos utilizado estas herramientas, yo sí considero que incluso en esos escenarios, entender la lógica de lo que está pasando detrás es muy útil, porque hay muchas veces que en el low code algo no funciona y si no sabes programar no entiendes por qué. Claro. Porque la lógica del low code sigue siendo, digamos que tú arrastras cosas, pero hay código atrás. Exactamente, por detrás algo está automatizando ese código en realidad. Claro. Exacto. Entonces la lógica del programador se vuelve, yo pienso más bien que las herramientas low code son habilitadores para los programadores para hacer cosas más rápido. Claro, totalmente de acuerdo. Oye, y ahora voy a saltar al opuesto. Ahorita nos mencionaste realmente, ahora sí que el cómo llegaste a ese punto, pero, y lo mismo, ¿no? Lo que platicabas, a veces es muy fácil cuando lo platicamos así en una hora, pareciera que todo va saliendo o viento en popa, ¿no? O sea, que es de película, pero me imagino que tuviste a lo largo de este camino muchísimos retos. No sé si te venga uno a la mente hacia una dificultad y el cómo estas habilidades que tienes te ayudaron a superarlo. No sé si nos puedes compartir algo de eso. No, digo, encantado. Se me ocurren un par. En particular, cuando arrancábamos, la realidad es que la experiencia de encontrar el modelo y de tener una idea en la que estás clavado y en la que crees, pero ver que nadie te la compra es súper frustrante y es feo, ¿no? O sea, es feo tolerar ese fracaso. Como, no sé, cuando empiezas es muy fácil empezar a decir a la gente, no, sí, mire, empecé mi plataforma y no sé qué, empiezan a pasar los meses y tu plataforma sigue sin tener mucho movimiento y la gente te pregunta, ¿cómo va tu plataforma? Y con que está toda esta parte peliculesca del Silicon Valley, de Mark Zuckerberg y demás en la que crees que todo toma viento en popa. Yo la verdad es que previo a Confront había experimentado con muchísimas cosas. De hecho, me encanta decir que yo soy precursor fallido de muchísimas cosas en México, porque antes de que hubieran los portales de crowdfunding, apenas empezaba Fondeadora y funcionaba con un link de Google Forms, y yo ya estaba armando una plataforma de peer-to-peer, bueno, lo que le llamaban como créditos persona a persona, ¿no? Y yo estaba ahí metidísimo, todavía ni se llamaba crowdfunding ni nada, y la verdad no lo supe hacer. Luego a mí me encantan desde siempre los temas educativos y yo cuando vi que empezaron a sacar edX y Coursera y demás, quería hacer una plataforma del estilo para América Latina, enfocada en español, y de pronto Coursera lanzó en México en alianza con la UNAM y cosas así, pero todo eso me fue generando como esta resiliencia de saber, bueno, tienes que ir adaptando y experimentando, es la única forma de aprender, ¿no? Gracias a eso aprendí a crear plataformas. También por ahí una vez me jugaron chueco con parte de tecnología, contraté a unos developers en Turquía que de hecho desarrollaban en Ruby on Rails y quienes no me entregaron nada. Entonces como que toda esa parte, y yo me creía mucho, ¿no? Porque bueno, yo que sé de software voy a poderles auditar lo que me entreguen, desaparecieron y pues no vas a ir a Turquía a buscarlos, ¿no? Entonces, esas cosas te dejan muchos aprendizajes, fue muy frustrante, pero ya que le pegamos y empezamos a crecer, fue muy padre. Creo que hubo un momento también pivotal como compañía, muy difícil, probablemente lo más difícil que he hecho en la vida por el nivel de estrés que implicaba. Durante 2020 nosotros ya teníamos varios empleados, teníamos también una base de clientes interesante, pero estábamos todavía en ese, seguimos estando como una compañía de crecimiento y todavía inmadura, pero estábamos aún más vulnerables, ¿no? Apenas estábamos saliendo como de la incubadora, ya empezábamos a tener ingresos, crecimos la cantidad de empleados y se empezaba a ver todo viento en popa, ¿no? Y teníamos
varios clientes y coincidía en que muchos de nuestros clientes ofrecían servicios que eran altamente vulnerables a las industrias afectadas por el COVID-19, que bueno, todas las industrias fueron afectadas, pero nosotros ofrecíamos temas de turismo, restaurantes, incluso servicios financieros y demás. Bueno, les ofrecíamos plataformas a esos sectores y pues de la nada yo entré bueno, y para acabarla de amolar, yo me casé el 22 de febrero de 2020. Entonces, recién casado, empieza el tema de COVID en China, nosotros, pues yo con el tema de, bueno, me casé y ahí vamos, el negocio y demás. Me acuerdo perfecto, me fui de luna de miel y yo regresé a un mundo distinto al que dejé cuando me fui. O sea, de pronto fueron 2 semanas en las que se arrancó todo el tema de ya no es una pandemia en China, es una pandemia global, se cierran las fronteras de todo el mundo y de la nada me empezó a llegar en febrero clientes que me decían, oye, no sé cómo vamos a hacer, pero probablemente ya no te voy a poder pagar a partir de finales de marzo o finales de abril en adelante. Y yo ya con empleados, recién casado, con una perspectiva económica, y literalmente lo que hice fue juntar en una sala Zoom, porque pues obviamente no nos podíamos ver en persona, al equipo. Les dije, bueno, miren, esta es nuestra proyección financiera en este año, esta es la ajustada con COVID, estamos en pérdidas todo el año, vamos a tratar de aguantar lo más posible, pero pues obviamente esto es un panorama crítico, ¿no? Como muchas otras empresas, nosotros como socios tomamos la decisión de no despedir a nadie durante la pandemia y afortunadamente veníamos de un par de años, empezamos operaciones per se en 2018 y casi todo 2018 y 2019 tuvimos una política financiera un poco más conservadora y veníamos con algo de reservas. Entonces, durante 2020, pues pudimos quemar prácticamente toda esa reserva, porque además teníamos el predicamento chistoso, ¿no? Nuestros clientes demandaban nuestros servicios más que nunca, pero no nos podían pagar. Entonces era como de, pues bueno, nos están pidiendo más trabajo, hay futuro. Y yo le dije a todos los clientes, bueno, te voy a dar servicio hasta que truene. O sea, si trueno, pues troné. Y también obviamente le dije a todos los colaboradores que teníamos en el momento, a ver, yo sé que este es un escenario poco prometedor, yo voy a luchar por conseguir más clientes que nos paguen y que tengamos flujo hacia finales, bueno, lo más pronto posible, pero si a ti te asusta esto porque es altamente arriesgado, entendería que quieras buscar trabajo. Y si cualquiera de ustedes quiere buscar trabajo y sabe que es lo que necesita, con eso se va a sentir más tranquilo, por favor háganmelo saber y les ayudamos. O sea, no queremos que nadie esté aquí por a la fuerza, por obligación, ni no, mucho menos, claro. ¿no? La verdad es que esto es muy fácil porque lo dijimos en marzo, pero abril, mayo, junio, peor. Conseguimos un cliente nuevo, fue así en junio, me acuerdo perfecto, cayó un respiro padrísimo, pero con lo que él nos pagaba, cubríamos apenas la mitad de la nómina, ¿no? Entonces, dije, bueno, por lo menos ya no perdemos tanto. Otro cliente se medio restableció hacia mediados de año y dijo, ya te puedo regresar a pagar. Porque, bueno, nos habían dicho, lo que nos dijeron, que creo que fue interesante en su momento, fue necesito que me suspendas el servicio 3 meses, más o menos. Y nosotros como apuesta fue, a ver, no te lo voy a suspender, te bajo mis costos al mínimo y págamelo cuando puedas. Y renegociamos cuando tengas apertura, ¿no? A ver, obviamente esto en flujos y decisión financiera fue muy mala, pero en la lealtad de todos esos clientes seguimos trabajando con ellos, claro. Y nos lo agradecen infinitamente el que les hayamos abierto la puerta a seguir colaborando durante la pandemia. Entonces, pues sí, fue súper difícil y seguía avanzando el año, agosto, septiembre, no se veía que terminaba y yo nada más veía como cada vez había menos dinero en las cuentas, ¿no? Claro. Y pues se acercaba el fin de año y digo, pasaron un par de milagros por ahí, de clientes nuevos, algunos clientes volvieron, pero yo ya hacia finales del año ya el desgaste y el estrés de no nos va a alcanzar empieza a ser cada vez mayor, ¿no? Porque estás prolongando y ves una caída casi inevitable y solo compras tiempo. O sea, como que solo comprábamos tiempo. Y bueno, la verdad es que fue una apuesta buena porque nuestros clientes regresaron, se estabilizaron un poco las cosas. 2021 tuvimos mucho crecimiento y 2022 también ya son uno de los crecimientos más fuertes que hemos tenido en la historia. Entonces, pues bueno, esa es la historia y cómo para todas esas decisiones no hubo una sola línea de código que me ayudara durante el proceso. Todo fue resiliencia, saberme apoyar en mi socio, también aprender de habilidades financieras
y confiar en el producto y en el equipo que hemos construido y en las relaciones con los clientes. Claro, wow. Oye, yo creo que debes de vender los permisos para que hagan una película de eso, ¿eh? Me tienes a la orilla del asiento nada más escuchando la historia. Pero fíjate que acabas de mencionar un par de cosas muy buenas. O sea, nos platicas de la parte técnica porque es lo que te permitió crecer, o sea, lo que permitió que ustedes se formaran, que hicieran ese negocio, que la gente pueda ser parte de tus equipos. Pero como ahorita lo dijiste, o sea, no importa cuánto conocimiento tengas, si no tienes esas habilidades blandas, y mencionaste una muy buena, la resiliencia, ¿no? Si no la tienes, la realidad es que este mundo como lo tenemos actualmente es para los que aguantan, ¿no? Para los duros. Y digo, creo que inclusive esto cuando estamos aprendiendo a programar, yo diría que incluso tienes que aprender a ser resiliente sí o sí, ¿no? Un A código la fuerza. nunca va a quedar a primera. Las exigencias de los proyectos, sea que trabajes para alguien o que pongas un negocio, siempre es lo quiero para ayer. Entonces hay mucha presión. Y si a la primera te dejas doblar, si no estás dispuesto a investigar, a estudiar, a mejorarte a ti mismo, simplemente no vas a poder saltar como un desarrollador, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y agregaría un tercer elemento que te obliga a la resiliencia, que es tecnología siempre tiene la culpa, ¿no? Cuando algo no sale, la app no dio, el sistema no estuvo a tiempo, o lo que sea, pero cuando el negocio va bien, tecnología está haciendo su trabajo y ya, ¿no? Es como Claro. el tema está del doctor, que cuando el paciente vive, qué bueno, qué milagro. Y cuando el paciente muere, el doctor no sabía qué hacía, ¿no? Entonces, muy parecido con el tema de tecnología, pero la verdad es que es increíble, ¿no? Y yo lo veo mucho con nuestro director de ingeniería, lo platicamos porque él es 100% ingeniero, ¿no? Es de esas personas, ingeniero, me encanta platicar con él porque siempre tiene curiosidades y está construyendo cosas. Y me habla, qué padre es el mundo del código y del desarrollo, y sobre todo en la diversidad que nosotros tenemos, porque es como un rompecabezas gigante y siempre tienes que estar a la guardia, claro, y aprendiendo y platicando con gente y ayudándoles. Siempre tengo este diálogo y dilema existencial con el equipo, ¿no? Me dicen, no, es que el cliente no es suficientemente ordenado y no tienen procesos claros y todo es un caos. Y yo, a ver, es que te voy a ser sincero, si tuvieran todo tan ordenado no nos contratarían. Nuestro negocio como desarrolladores de tecnología es ordenar ese caos mediante tecnologías fácil de utilizar. Y eso es lo que se vuelve increíble, ¿no? Ya que lo ves en acción y en realidad, se vuelve muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. No, pues ya tienes que empezar a armar ese libreto, por favor, Alex. Definitivamente iría a ver esa película con todo esto que mencionas. Oye, ya te platicaré. Oye, y vamos a movernos ahora un poco al futuro. La verdad es que tienes un contacto muy cercano con lo que está ocurriendo en la industria. O sea, me platiques cómo estás haciendo tus soluciones en la nube, cómo te encanta estar metido ahorita en lo último que lleva esta ola de tendencias. ¿Tú qué prevés, dado el negocio que llevas, dado los clientes que manejas, qué prevés o qué tecnologías crees que son a las que les debemos de estar empezando a apostar por aprender, por conocer? Nosotros, están todas estas tecnologías como trendy de el Big Data, la inteligencia artificial, etcétera, súper interesante. Creo que eso merece definitivamente varias horas de estudio y además es un campo híbrido entre la matemática y la ciencia de la computación, en donde pues ya el científico de datos en muchos sentidos es un programador, ¿no? Especializado en ciencia de datos, pero programa. Antes el matemático no estaba tan metido con el tema de ingeniería de software. Así, y los modelos tienen que pensarse como productos tecnológicos, etcétera. Entonces yo definitivamente me metería un poquito al tema de analítica, inteligencia artificial, etcétera. Creo que es uno de los grandes temas, aunque no es tan nuevo, ¿no? Ya lleva varios años construyéndose como una megatendencia. Otra cuestión que me parece súper interesante, y de hecho nosotros el año pasado nos subimos a esa ola sin tanto resultado, para ser honesto, pero es todo este tema de Web3, ¿no? Y el metaverso, las criptomonedas, blockchain, etcétera. Nosotros liberamos una API que te permite interactuar con
con distintos protocolos blockchain para crear acciones, ¿no? Dentro de la cadena de bloques. Entonces, ahí básicamente lo que estamos tratando de hacer es permitir a nuestros clientes generar nuestros Product as a Service, pero con funciones blockchain y que tengan capacidad de generar NFTs, contratos inteligentes. El tema de criptos es todo un universo porque más regulación y es financiero y demás, pero incluso temas cripto cuando sí lo merezca. Sí creo que el tema de Web3 tiene un poco de hype y está ahorita muy conversado, pero sí también creo que es un tema interesante al cual debemos de documentar y meternos, ¿no? Cómo el Web3 va a ser distintivo para nuestra industria. Y de hecho, yo doy una clase en la Universidad de Anáhuac que se llama Emprendimiento e Innovación y platicábamos de esta parte de crear ideas, como hacemos una dinámica de creatividad y yo les decía, no importa que hoy sea imposible, pero si pudieras resolver el tema de movilidad, ¿cómo lo resolverías? Y ahí empezaron a salir ideas, ganaba un chavo como que un poco en burla o sarcasmo me decía, no, pues la teletransportación, pero ya sé que no se puede. Y yo, no se puede en el mundo físico, pero ¿quién dice que nuestras relaciones en el futuro van a ser en el mundo físico, no? Si Mark Zuckerberg y Meta logran hacer lo que quieren hacer, quizás nuestros trabajos del futuro sean en nuestra computadora con un Oculus Rift, metidos en un universo paralelo, en un metaverso, ¿no? Entonces, sí creo que los temas de Web3, si bien hay mucho hype y no hay que dejarse caer en hype, y aquí, disclaimer, no le metan dinero o más dinero del que estén dispuestos a perder, sí creo que merece sobre todo leer y estar al día en este tema. Y otro punto que también no dejaría de lado son todos estos temas de realidad aumentada y realidad virtual que también están empujando todos los conocimientos y fundamentos que conocemos de la tecnología moderna, desde procesadores, pantallas, microcontroladores, perdón, ya se me estaba olvidando la palabra, todo para generar experiencias fáciles, ¿no? Y el otro día platicaba con un inversionista que me decía, ¿sabes cuál es el problema de los Oculus, de todos los goggles? Como no tienen ventilación, te lastiman los ojos. Entonces, que estaban invirtiendo en una startup que traía como un tipo de nanopartícula líquido que ponía, que de evaporación lenta, que traía, ¿cómo se llama? Como todos los elementos para aumentar tus ojos y poder mantener exposición prolongada a los dispositivos, ¿no? Entonces te empiezas a ver todo eso y empiezas a decir, órale, la industria de la tecnología como tal, o sea, del desarrollo y el software, empieza a tener convergencia con muchas otras áreas de conocimiento, como pueden ser nanotecnología, biotecnología, aspectos de persona-máquina, ¿no? Y todas estas partes que quizás en los 80 se veían como ciencia ficción y hoy siguen siéndolo un poco, de interfaces computadora-humano y comunicación de este súper delirio y ciencia ficción de voy a poder subir el cerebro a la computadora y trascender. Pues no sé qué tanto el Web3 y estas tecnologías que estamos viendo y con los incrementos de procesamiento se ven, ¿no? Y ahí también entran de nuevo fundamentos teóricos siempre importantes a tener sobre la tecnología. Por ejemplo, mucho de las capacidades que puede tener un sistema no solo están en lo que podamos programar, sino en capacidades físicas de procesamiento. Toda esta otra macro tendencia de computación cuántica o quantum computing, que reta completamente lo que conocemos hoy del estándar de bits and bytes, ¿no? Del 1 y el 0 y demás, y que hacen pues que cierta tecnología que por mero procesamiento y velocidades no era posible, que cada vez sea más cercana, ¿no? Y que las simulaciones, etcétera, sean más posibles. Yo por eso siempre le digo a los clientes que ningún producto tecnológico es imposible. Solo hay unos que son financieramente no viables. Totalmente de acuerdo, sí. Tienes toda la razón. No, la verdad es que totalmente de acuerdo. Oye, la verdad es que se me ha pasado como agua el tiempo, ¿eh? Estoy viendo que ya estamos en los últimos minutos de esta reunión.
pero la verdad es que sí me gustaría que cerremos ahí con broche de oro. Nos has estado dando literalmente oro molido, una Gracias. película que nos tiene aquí a la orilla. Eh, ahora sí que de tu experiencia, ¿qué le recomiendas a los chavos que se involucren en este momento? O sea, ya platicamos ahorita de tendencias, de tecnologías, de lo que tú estás observando, hacia dónde vamos, a dónde no apostarle el dinero y demás. Si ahorita pudieses darle un consejo a todos los chavos que nos están viendo, qué deben de estudiar o qué deben de hacer, inclusive desde la percepción, tú tienes un equipo de trabajo, ¿no? ¿Qué les pides que tengan a estos desarrolladores? Pues mira, quizás empezando un poco por esta última pregunta, creo que lo más importante que podemos tener para trabajar en el mundo tecnológico es una estructura de pensamiento lógico, ordenado y crítico, ¿no? Para mí la gran diferencia entre un buen programador y un excelente programador no es su conocimiento en código, porque siempre está Overflow y 20,000 herramientas del estilo, sino es que uno pueda preguntarse qué es lo que está pasando en la lógica o la secuencia lógica, tus cosas del código, y dos, que logre cuestionar y entender al cliente o el objetivo. O sea, no hablo solo cliente como un tercero. En mi modelo de negocio sí es el cliente, pero en muchas compañías tienes que cuestionar a tu jefe o a la persona de producto o quien sea que esté diseñando lo que vas a construir, para decir, a ver, yo lo construyo así, está bien, pero ¿qué quieres lograr? Platícame qué quieres lograr, y quizás de ahí hay otra opción técnica que no es la que tú o el universo piensan, y hagámosla, ¿no? Y por ejemplo, el otro día me pasaba que un cliente nuestro quería casi construir una aplicación de chat desde cero para su producto tecnológico. Y yo, a ver, ¿se puede? Sí. ¿Nos vamos a tardar bastante tiempo? También. ¿Se va a utilizar por tu producto? No creo, la neta. O sea, el tema no es hacer un producto que tenga los features de WhatsApp o de Telegram. El tema es cómo le ganas esa masa crítica, sobre todo cuando no es el core de tu producto, ¿no? Entonces, cuestionar y tener este pensamiento crítico para entender cuál es la función de negocio o la función práctica que se quiere lograr es muy importante para que el programador pueda ofrecer alternativas congruentes, ¿no? Y eso es lo que yo valoro de este tipo de comunidades y de programas que te permiten formarte no solamente en tirar código, ¿no? Porque para tirar código puedes empezar a buscar en Google y hay muchos videos en YouTube y demás, sino que te enseñan esta secuencia de pensamiento y un poco el deber ser, pero que te permiten construir un conocimiento y un criterio que va más allá de yo solamente hago código y ejecuto código y le doy mantenimiento a código, sino a ver, yo soy tu socio para que tu visión llegue a ser tecnología real. Tienes que compartirme la visión y explicármela para que yo vea la mejor forma de plasmarla en tecnología, ¿no? Entonces les recomendaría pensamiento crítico, lógica. Aprender programación te ayuda normalmente a desarrollar mucho el pensamiento lógico, pero no olvidemos la parte del pensamiento crítico y el cuestionamiento al porqué de las cosas. Y un consejo adicional que daría, que este es más genérico, yo creo que no hay mejor experiencia tanto como emprendedor como programador que empezar a experimentar y hacer cosas. Muchas de las cosas que hagas y plataformas que hagas te van a dar pena, no importa. Yo hoy hay cosas que hicimos hace un año que me dan pena, eran necesarias para que llegáramos al punto en el que estamos hoy, ¿no? Un buen ejemplo de eso es nosotros cuando iniciamos, hicimos mucho énfasis en construir nuestra área de tecnología y quizás nuestra área de desarrollo y estrategia para manejar al cliente y ayudarle al cliente a encontrar la estrategia tecnológica adecuada. Y descuidamos quizás un poco la parte de user experience y de interfaz. Éramos buenos y le echábamos pues muchas ganas, pero no teníamos especialistas. Y cuando empezamos a contratar a los especialistas dije, wow, qué diferencia en la lógica detrás de cómo construimos estas pantallas, en la estética de nuestros productos, la funcionalidad. Y por lo mismo eso hace que los productos de hace un año me dieran pena. Pero si no hubiéramos estado haciendo los productos de hace un año, quizás no habría tenido el fondeo para contratar el equipo de User Experience y User Interfaces. Entonces, yo les recomendaría empiecen a construir, no importa qué tan feo, no importa la primera versión del producto que nosotros hicimos, y hoy somos una compañía global, usaba parte de su backend de automatización en Google Sheets.
Y con eso para que se den automatizábamos cuenta. cosas. Entonces, si nosotros pudimos hacer eso, yo te diría, empieza a experimentar, el momento es hoy, y eso va a ser la mejor herramienta para que después lo aprendas. Claro, totalmente de acuerdo. Ahí lo que me gusta, y digo, corrígeme, a lo mejor me estoy equivocando, pero 2 puntos. Uno, hay que aprender a investigar, ¿no? O sea, esta parte del pensamiento crítico, no sé si lo pueda definir tenemos como desarrolladores que no solo aprender código, sino aprender a aprender y aprender a investigar, ¿no? Porque es el día a día pues sí, nuestras actividades, ¿no? No vamos a tener siempre un profesor, no vamos a tener un libro, tenemos todo Internet a nuestro poder y tenemos que sacarle provecho, pero enfocándolo en beneficio del cliente, ¿no? Completamente de acuerdo. Wow, padrísimo. No, pues excelente, Alex. La verdad es que me voy con un montón de conocimiento que nos has transmitido el día de hoy. La verdad es que te lo agradezco muchísimo. Ha sido una plática súper interesante. Es más, yo creo que debemos de volver a reunirnos después para hablar de otro tema, porque veo que experiencias tienes, pero para aventar, ¿no? Muchísimas de las que se pueden beneficiar los muchachos. Muchas gracias. Entonces, de verdad te agradezco ahí por el tiempo. Muchachos, pues también agradezco ahí el tiempo que han estado con nosotros. La verdad es que pues buscamos terminar ahí lo más exactos posibles. Pues les invitamos a volverse a oír con nosotros en el siguiente webinar. Alex, nuevamente muchas gracias. Yo creo que te mandaremos una invitación a ver si con todas estas actividades que tienes nos puedes presentar algo más. Nos daría muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Sale. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Nos despedimos y nos estamos viendo en la siguiente reunión que vamos a estar teniendo en las próximas semanas. Ahí estén pendientes de nuestros programas. ¿Ok? Que tengan una excelente noche.